Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Nosotros vamos a proceder a exponer sobre el cuaderno de registro de tiempos, el cuaderno de trabajo y el cuaderno de registro de defectos en base a nuestra problemática. ¿Cuál es nuestra problemática? Un sistema de gestión de de gestión para un hotel, ¿ok? Entonces, en primera instancia vamos a tener lo que es el cuaderno de registro de tiempos, el cual va a tener un diccionario de actividades. En este caso tenemos el identificador que va de la tarea 1 a la tarea 20. Y al final vamos a tener del requisito 1 al requisito número 4 que están implementados y redactados en el guía. En primera instancia vamos a tener el formulario de registro. En segunda instancia, validar información que se ingresa en los campos, enviar información a la base de datos, alerta de registro exitoso, crear el formulario de login, validar los datos de entrada, implementar mensajes de advertencia, mejorar el diseño del formulario, crear tabla de las reservas, obtener los datos de la base de datos, aplicar responsive, implementar mensajes de alerta, funcionalidad para regresar al panel anterior, implementar botón de agregar reservas, crear formulario de reserva, validar los inputs del formulario, cálculo de valores y fechas, resumen de la reserva, implementar responsive nuevamente, botón de regreso al panel anterior. Y como requisitos principales vamos a tener el sistema permite registro de datos de los clientes, cual va a estar constituido por nombre, apellido, dirección, correo electrónico, cédula, teléfono de contacto y sexo. Requisito número 2, el sistema permitirá el login del usuario a través de sus credenciales. Requisito número 3, el sistema permitirá ver las reservas que ha realizado el usuario y su estado, si está confirmado o no confirmado su reserva. Por último, vamos a tener el requisito número 4, que el sistema permitirá al usuario ingresar los datos para reservar una habitación, donde se va a ingresar tipo de habitación, fecha de entrada, fecha de salida, preferencias, cantidad de niños, entre otros. Esto permitirá ver un resumen al final de lo que es la reserva. Bueno, viendo con la parte principal, en la gestión de tiempos, vamos a tener un desglose de alrededor del 25 del 10 de 2024 hasta el 25 del 11 de 2024, que fueron las etapas de desarrollo, donde vamos a tener el horario de comienzo y el horario de fin, con sus tiempos de interrupciones, el indicador de tiempo en total y cuáles fueron las actividades que se fueron realizando. En este caso, como podemos ver, tenemos 4 actividades y la implementación del requisito número 1, que dice, en este caso, implementación de registro. Vamos a tener 4 tareas, igualmente implementación del registro de login, donde igualmente tenemos el lapso de tiempo que nos hemos demorado, básicamente. Y así sucesivamente. Requisito número 3, tenemos las tareas y tenemos implementación de la tabla de reservas. Requisito número 4, implementación de la tabla de reservas igual nuevamente. Y tenemos toda esta información. Y validando que el cumplimiento del cronograma en base a esta rúbrica. A continuación, vamos a presentar lo que es el cuaderno de trabajo. Buenas noches con todos. Yo les voy a presentar sobre el cuaderno de trabajo. Como ya les había presentado mi compañero, tenemos todo aquí las descripciones con las tareas y los requisitos funcionales. Entonces aquí lo que vamos a tener es las fechas, vamos a tener el proceso, vamos a tener el tiempo estimado que se va a tener con el tiempo y las unidades, el tiempo real, los datos reales que se tuvieron, el tiempo, las unidades y la velocidad, y igualmente hasta la fecha con el tiempo, las unidades, la velocidad, el máximo y el mínimo. Ok, entonces vamos a empezar con el trabajo número 1, donde tenemos que la fecha fue del 25 del 10 de 2024, teníamos el formulario. Para una mejor descripción tenemos que era un formulario intuitivo, en donde tenemos los tiempos que era 5 y una unidad, en donde el tiempo real fue 6 minutos, una unidad y la velocidad 2. Hasta la fecha igualmente tenemos los mismos cambios, de 6, una unidad, velocidad 2, máximo 2 y mínimo 2. Tenemos la segunda de las validaciones, como descripción, validaciones implementadas en el formulario, con un tiempo estimado de 2 minutos con 2 unidades, en donde realmente nos tomó 3 minutos las 2 unidades,
y la velocidad de 2. Tenemos hasta la fecha igualmente 3, 2 unidades, velocidad de 2, máximo 1 y mínimo 1. Tenemos la tercera, que es la creación de la tabla del registro. En el tiempo estimado tenemos que era 8 minutos, 1 unidad. El tiempo real, tuvimos los 7 minutos, 1 unidad y 2 de velocidad. Hasta la fecha tenemos en el tiempo 7 minutos, 1 unidad y la velocidad de 2, como máximo de 1 a 1. La configuración, donde la descripción es la configuración de la alerta. Tenemos un tiempo estimado de 5, 2 unidades. Real tenemos de 4 minutos, 2 unidades y 3 de velocidad. Hasta la fecha 4 de minutos, 2 unidades, 3 de velocidad y máximo 3 y mínimo 3. Tenemos la implementación del registro, en donde tenemos estimado 4 minutos, 2 unidades, el tiempo real de 6 minutos, nos tomamos las 2 unidades y la velocidad de 2. Hasta la fecha tenemos el tiempo de 6 minutos, 2 unidades de 2, la velocidad 2 y un máximo y mínimo de 3 y 2. Tenemos el formulario intuitivo del registro, en donde tenemos que estimado, tenemos 3 minutos, 2 unidades. En el tiempo real, 3 minutos, 2 unidades y una velocidad de 2. Hasta la fecha, 3 minutos, 2 unidades, 2 de velocidad, con máximo y mínimo de 2 y 2. Tenemos las validaciones implementadas en el formulario, con el tiempo estimado que se tenía de 4 minutos con 2 unidades. El tiempo real nos tomó 3 minutos, 2 unidades y la velocidad de 2. Hasta la fecha tenemos el tiempo de 3 minutos, 2 unidades, la velocidad de 2, un máximo y mínimo de 4 y 2. Tenemos los mensajes de advertencia igualmente aquí, en donde tenemos el tiempo estimado, que fueron 3 minutos, 2 unidades, el tiempo real de 2 minutos, 2 unidades, 4 de velocidad. Y hasta la fecha del tiempo tenemos 2 minutos, 2 unidades, velocidad de 4, un máximo y mínimo de 4 y 2. Tenemos la pantalla responsiva de login, en donde se estimaba 3 minutos, 3 minutos, 1 unidad, el tiempo de 2 minutos, el real que nos tomó, 2 minutos, 1 unidad, 4 velocidad. Hasta la fecha tenemos en 2 minutos, 1 unidad, velocidad de 1 y un máximo y mínimo de 1 y 1. La implementación del login se tenía estimado 5 minutos, 2 unidades. El tiempo real de 6 minutos, nos tomó 6 minutos, 2 unidades, 3 de velocidad. Y hasta la fecha 6 minutos, 2 unidades, velocidad de 3, con un máximo mínimo de 6 y 2. Tenemos el formulario, que es el formulario para ingresar los datos de la reserva. Tenemos en 6 minutos estimados con una unidad. Y en el tiempo real que nos tomó fueron 3 minutos, 1 unidad, la velocidad de 1. Y hasta la fecha con 3 minutos, 1 unidad, velocidad de 1 y un máximo y mínimo de 1. Tenemos la creación de la tabla de reserva en la base de datos. Como estimado tenemos 5 minutos, 1 unidad. Nos tomó 3 minutos, 1 unidad, una velocidad de 3. Hasta la fecha de 3 minutos, 1 unidad, 3 velocidad con un máximo y mínimo de 4 y 2. Las alertas del estado de login. Teníamos estimado 4 minutos con 2 unidades. Tiempo real nos tomó 2 minutos con 2 unidades y la velocidad de 1. Hasta la fecha tenemos en 2 minutos, 2 unidades, 1 de velocidad con máximo y mínimo de 2 y 1. La pantalla responsiva de la reserva teníamos estimado 3 minutos, 1 unidad. Real tomó 2 minutos, 1 unidad, la velocidad de 1. Que hasta la fecha tenemos 2 minutos de tiempo, 1 unidad, velocidad de 1 y un máximo y mínimo de 6 y 2. Tenemos la lógica de retorno, en donde es al panel principal, que tenemos estimado 5 minutos con 2 unidades. Realmente nos tomó 6 minutos con 2 unidades y 1 de velocidad. Hasta la fecha tenemos en 6 minutos, 2 de unidad, 1 de velocidad y un máximo y mínimo de 1 y 1.
la implementación de las tablas de la reserva. Teníamos estimado 4 minutos con una unidad. Realmente nos tomó 5 minutos, una unidad, 4 velocidad. Hasta la fecha tenemos 5 minutos, una unidad con velocidad de 4 y un máximo y mínimo de 7 y 2. Tenemos el botón para agregar reservas, que tenemos estimado 4 minutos con un minuto. Realmente nos tomó 3 minutos, una unidad y 2 de velocidad. Una unidad, 2 de velocidad y un máximo y mínimo de 6 y 2. El formulario de reserva, que teníamos estimado 4 minutos con una unidad. Nos tomó realmente 3 minutos, una unidad con una velocidad de 1. Hasta la fecha tenemos 3 minutos, una unidad y una de velocidad con un máximo y mínimo de 1 y 1. Tenemos las validaciones de entrada de aquí de los campos. Teníamos estimado de 4 minutos con 2 unidades. Nos tomó 2 minutos con 2 unidades a una velocidad de 2. Hasta la fecha 2 minutos, 2 unidades, una velocidad de 2 y un máximo y mínimo de 6 y 2. La lógica de reserva teníamos planeado en 3 minutos con 2 unidades. Nos tomó 2 minutos con 2 unidades a una velocidad de 2. Hasta la fecha tenemos en 2 minutos 2 unidades, 2 de velocidad con un máximo y mínimo de 7 y 2. Tenemos la sección de resumen de las reservas, donde tenemos estimado 8 minutos a una unidad. Realmente nos tomó 6 minutos una unidad a 2 de velocidad. Hasta la fecha 6 minutos, una unidad a una velocidad de 2 con un máximo mínimo de 6 y 2. El responsive de esta pantalla de la sección de resumen, teníamos planificado un tiempo de 6 con 2 unidades. Nos tomó 5 minutos con 2 unidades a una velocidad de 1. Hasta la fecha tenemos en 5 minutos 2 unidades a una velocidad con máximo y mínimo de 2 y 1. Por último, aquí igualmente la lógica del retorno al panel principal. Tenemos estimado en 2 minutos con 2 unidades, en donde nos tomó 1 minuto con 2 unidades a una velocidad de 1. Y hasta la fecha tenemos 1 minuto con 2 unidades, una de velocidad con máximo y mínimo de 7 y 1. Y por último, la implementación de las tablas de reserva, que tenemos planificado para 5 minutos con una unidad. Nos tomó 4 minutos con una unidad y una de velocidad. Hasta la fecha tenemos en 4 minutos una unidad o una de velocidad con máximo y mínimo de 6 y 1. Eso sería todo por parte del cuaderno de trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a exponer sobre la plantilla de métricas en la cual tenemos los defectos. Bueno, en este primero tenemos en esta instancia los tipos de defectos. Tenemos el número 10 que es documentación, número 20 sintaxis, número 30 construcción de paquetes, número 40 asignación, 50 interfaz, 60 comprobación, 70 datos, 80 función, 90 sistema y 100 tenemos de entorno. Bueno, estos son los números que podemos identificar para el tipo de defecto que tenemos en nuestro aplicativo. Primeramente, en la fecha que nosotros corregimos el aplicativo es en la fecha 25 del 10 del 24. Aquí tenemos el defecto número 1 que es de tipo 50, el cual es del tipo interfaz. En sí, en la parte aquí de introducido, tenemos que es en la fase en la que se encontró y se detectó lo que es el defecto, se encontró en la parte de diseño y también en la parte de eliminado es la parte donde se pudo corregir e identificar, que fue en la fase de codificación. El tiempo que nos tomó en este primer defecto fue de 30 minutos y el defecto sí ha sido corregido en su totalidad. Una pequeña descripción del defecto es que los campos del formulario de registro están con un diseño muy básico y se ha implementado un diseño CSS para poder tenerlo un poco más llamativo. En el defecto número 2 se ha identificado en la fecha 28 del 10 del 24 del 2024. Este defecto lo hemos visto de tipo 90, ya que es del sistema. Lo hemos encontrado en la parte de codificación y también lo hemos eliminado igualmente en esta fase de codificación. El tiempo de corrección
de este defecto fue de 60 minutos y finalmente sí lo hemos corregido. Una pequeña descripción de este defecto es que los campos del formulario no están validados y lo que se desea es validar que cada uno de los campos de todos los formularios del aplicativo estén validados y así poder evitar que exista una inyección SQL o algún tipo de vulneración a la base de datos. Como defecto número 3, lo hemos encontrado en la fecha del 29 del 10 del 2024. Este es un defecto de tipo 70, ya que es un defecto de tipo dato en la fase de datos. Lo hemos encontrado en la fase de despliegue y lo hemos eliminado en la fase de codificación. Esto nos ha tomado el tiempo de 100 minutos alrededor y también hemos tenido el defecto corregido en su totalidad. Una descripción de dicho defecto es que no se están conectando correctamente la base de datos con los botones que están en la parte de despliegue, lo cual ha generado un poco de problemas en las reservaciones. Y también se procede a crear la tabla registro en la base de datos para poder verificar si es que está correctamente ingresando los datos. Entonces este defecto, como les decía, sí logró ser corregido en su totalidad. Bueno, tenemos el defecto número 4. Este defecto fue identificado el 30 del 10 del 2024. Este fue introducido en la fase, fue encontrado en la fase de pruebas em, y es de tipo 50, es decir, de tipo de interfaz. Se ha eliminado en la fase de codificación. El tiempo de corrección ha sido de 30 minutos y el defecto sí ha sido corregido. Este defecto se trata de que no está configurado bien la alerta de aviso y también de registro exitoso o fallido. Entonces, esto sí, como les comentaba, es un defecto encontrado en la parte de pruebas. Ya, también, bueno, como defecto número 5 ha sido encontrado el 04 del 11 del 2024. Este error también es un tipo de tipo 50 que es de tipo interfaz. Tenemos que se ha introducido, se ha encontrado dicho defecto en la parte de diseño y también se ha eliminado en la fase de codificación. Se ha tenido un tiempo de 40 minutos en la corrección y el defecto ha sido corregido en su totalidad. Tiene una descripción de dicho defecto, es que el error al observar la interfaz en varios dispositivos no tiene implementado el diseño responsivo. Entonces, bueno, sí lo hemos corregido en su totalidad. Bueno, tenemos el defecto número 6. En este defecto se ha encontrado en la fecha 14 del 11 del 2024. Eh, este, este defecto es de tipo 20, es decir, de tipo del sintaxis. Bueno, este defecto ha sido encontrado en la parte de pruebas, en la fase de pruebas y también ha sido eliminado en la fase de codificación. Ha tenido un tiempo de 60 minutos en la corrección y el efecto sí ha sido corregido. La descripción de defecto es que ha habido una falla en la lógica en el retorno al panel principal y a los paneles secundarios. Bueno, tenemos como defecto número 7, que es de tipo 80, de tipo funciones. Em, en este tipo de defecto hemos encontrado en la codificación y también se ha eliminado en la fase de codificación. Ha tenido un tiempo de 45 minutos de corrección y el defecto sí ha sido corregido. La descripción del defecto es que en la sección de la lógica de reservas no se consideran casos especiales como reservas superpuestas, doble reserva o cancelaciones o cambios. Entonces, este error ha sido básicamente de tipo funciones y se ha hecho, bueno, la corrección en el tiempo, como se había mencionado antes. Bueno, tenemos el defecto número 8. En este defecto se ha realizado lo que es, bueno, el número 8 ha sido el tipo 60, entonces ha sido de tipo de comprobación, de tipo de comprobación. Entonces aquí lo hemos encontrado en la fase de codificación y también se ha eliminado en dicha fase de codificación.
Bueno, este defecto en sí ha sido corregido en 25 minutos y el defecto sí ha sido corregido en su totalidad. Bueno, en este defecto en sí tiene la descripción de que hay errores lógicos y que se pueden realizar reservas en fechas no disponibles, en que el hotel está en mantenimiento o digamos está en época de vacaciones, por lo cual se ha corregido este defecto. Bueno, tenemos en el defecto número 9. En este defecto tenemos que es de tipo 60, que es de tipo de comprobación también. Bueno, tenemos el 60 y tenemos que este ha sido encontrado en la fase de pruebas y que también se ha podido eliminar en la fase de codificación. Ha tenido un tiempo de 25 minutos en la corrección y se ha sido correctamente corregido el defecto. Y lo que dice este defecto es que, bueno, como les había comentado, em, este defecto ha sido que no se está viendo correctamente las interfaces en el administrador, lo cual la actualización en tiempo real no se está viendo correctamente. Bueno, tenemos como el defecto número 10. En este defecto es de tipo 90, de tipo del sistema. Entonces, en este defecto ha sido detectado en la fase de codificación y eliminado en la fase de mantenimiento. Tenemos que esta corrección ha sido de 120 minutos, pero este defecto está parcialmente corregido, ya que el sistema, como es monolítico, no, no se puede en sí corregir en su totalidad, y este defecto es el siguiente: es que el código monolítico es difícil de modificar sin afectar otras partes de otros módulos que tiene el sistema. Entonces, esos serían todos los defectos, 10 defectos encontrados en el sistema. Gracias.